¿Qué tal? Desde el mismo corazón de la capital cubana y los estudios centrales, el canal Educativo 2. Ariana Álvarez y Jorge Luis Ríos les damos la bienvenida a la red de Conexión Cuba. Ya comenzamos. Despliegue de la 4G en Cuba. Después de las tecnologías 2G y 3G llega la 4G, una numeración bastante sencilla basada completamente en el protocolo IP y que se diferencia en una mayor velocidad, oscilando entre 100 megabytes en movimiento y hasta 1 gigabyte en reposo. El 9 de octubre del pasado año, ETEXA habilitaba el acceso a la red 4G LTE, siendo necesario por parte de los usuarios la tenencia de móviles que la soporten en la frecuencia 1800 MHz y los que no, la adquisición en las oficinas comerciales de una tarjeta USIM para la habilitación de este servicio. Hasta la fecha, la tecnología de cuarta generación móvil ya tiene su presencia en todas las cabeceras provinciales del país. De hecho, Cienfuegos fue la última incorporada en este 2020. También en polos turísticos, Jorgito, pero qué interesante sería que nuestro colega Leiber Gómez nos diera más detalles en cuestiones de todo el proceso de inversión que ha desplegado nuestro país en las 4G. Adelante, Leiber. Sí, gracias, colegas. Me encuentro en la terraza del Hotel Telégrafo. Aquí se realizó la primera transmisión de radiodifusión en toda Latinoamérica. Y es que la conexión 4G nos permite jugar en línea, ver videos en streaming, es decir, sin cortes, enviar mensajes sin temor a que se queden estancados o se envíen de forma posterior y acceder más rápido y fácil a nuestros contenidos. Todo esto está relacionado con la velocidad. Para ello, nuestro país ha realizado un gran trabajo, del cual estaremos conociendo hoy en nuestro espacio. El despliegue de la 4G en nuestro país ha estado marcado por un gran proceso inversionista de diferentes etapas que van desde la planificación hasta la puesta en marcha. ¿Pudiera contarnos sobre el proceso? Sí, como bien decías, tiene varias etapas el proceso. El proceso es un proceso que es complejo porque inmiscuye a muchas personas de muchas áreas diferentes. Normalmente los servicios se diseñan y se planifican diciendo esto es lo que queremos entregar al pueblo. Eso nos sirve de entrada a nosotros junto con la proyección estratégica de la empresa para organizar todo el proceso inversionista, el proceso tecnológico de la inversión. Este proceso tecnológico tiene, como bien decías, la etapa de preparación, la etapa de planeamiento, la etapa de diseño y la etapa de implementación. Aunque no son todas las etapas, el ciclo de vida de tecnológico incluye dos etapas más, la etapa de operación y mantenimiento y la etapa de optimización, de la cual podemos hablar en otro momento o en otro programa, lo estamos invitando para eso. Sí, gracias, aceptamos la invitación. Conexión Cuba regresará entonces para conocer sobre esas etapas. Cuando usted me habla de planificación, me asalta una duda que puede ser también la de muchos televidentes, y es ¿qué aspectos se tienen en cuenta para montar una radiobase? Eso es una pregunta muy interesante, porque se tienen en cuenta muchos elementos. Voy a tratar de resumirte el proceso porque todos los detalles son importantes. Empezamos ¿por qué? Porque después de todas las entradas que te había comentado anteriormente, donde ya se tiene diseñado el presupuesto que podemos invertir, eso nos da un número de radiobases en la que podemos tener en nuestro poder después que las compremos. O sea, para el proceso inversionista tiene una gran parte que está en la contratación. Pero esa contratación no es un proceso frío. Esa contratación tiene que hacerse ya teniendo en cuenta los lugares exactos donde más se necesitan esas radiobases. Por tanto, nosotros para ponerla tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Se visitan el terreno, los cálculos de relieve, la densidad poblacional, los intereses socioeconómicos, se tienen en cuenta todos los intereses que
de desarrollo del país, que a veces estamos poniendo una radiobase en un sitio que no parece un sitio muy importante, pero se está desarrollando una empresa, se está desarrollando una industria que después necesita esta comunicación. Por otro lado tenemos la información técnica que es la información del equipamiento, la información de las antenas, las alturas de la torre. Todos estos elementos nosotros los volcamos dentro de un programa de simulación. Nosotros ponemos la radiobase y evaluamos entonces desde una visión superior cómo se comporta los elementos técnicos, o sea, cómo la radiofrecuencia se expande, porque eso al final es cómo tú lo percibes en tu teléfono y cómo vas a tener acceso al servicio. Es un proceso que lleva bastante ciencia, pero que también lleva un poco de tiempo y que se tiene que hacer con un ajuste muy fino y tener en cuenta todos los elementos, porque si nos equivocamos podemos perjudicar a la población. Ingeniero, estos elementos nos sirven para entender mucho más la etapa de planeamiento, pero tengo una duda, y es por qué se comenzó la inversión en zonas turísticas y en cabeceras provinciales y no se llevó a otras zonas más intrincadas de nuestro país. Es una inquietud lógica, amigo mío, porque nos las han hecho muchas personas a lo largo de este proceso, y te lo explico en breves palabras. Mira, estas zonas son justamente las zonas donde la inversión se amortiza con mayor velocidad. En esta primera etapa nosotros trabajamos en las cabeceras provinciales y en los polos turísticos, porque ahí podemos recuperar la inversión con mayor facilidad y con este dinero poder ir, como tenemos pensado, a las principales cabeceras municipales y así sucesivamente, como hemos hecho con todos los procesos inversionistas de nuestra empresa, que están enfocados a llegar hasta el último rincón. Pero no puede ser todo de a golpe, porque no siempre se tiene el presupuesto para llegar a todo el mundo al mismo tiempo. También es importante que sepan que la 4G nos garantiza un ancho de banda muy superior a la 3G. Y es precisamente en estos sitios donde ya los usuarios estaban percibiendo una mala calidad de servicio con 3G. Y venían las quejas a nosotros, nos llegaban muchos criterios de que antes podía hacer esto en 3G y ya hoy no puedo hacerlo. Precisamente porque había muchos más usuarios usando la red, explotando la red, y por tanto las velocidades que percibían los usuarios habían bajado mucho. Al subir de generación, ya estos usuarios que son capaces de subir a 4G tienen un doble beneficio. Primero, los que suben están teniendo una percepción del servicio muy superior porque están navegando con otras cualidades. Pero además le dan la posibilidad a los que se quedan en 3G de que tengan el espectro más vacío y por tanto también vuelven a percibir las calidades que tenían al principio antes que se saturara. Ingeniero, le agradezco infinitamente porque realmente esa explicación creo que ha llegado a todos los públicos de Conexión Cuba. Le invito a hacer una pausa en nuestro diálogo para ir hasta nuestro estudio, porque allí mis colegas tienen más información para brindarle a los televidentes. ¿Le parece? Perfecto, vamos a la pausa. Usted no se vaya, continúe con Conexión Cuba, el espacio donde siempre conoce sobre el proceso de informatización que vive nuestra sociedad. Adelante. La corporación Cimex y la aplicación Transfer Móvil han desarrollado la tienda virtual tuenvío.cu. Con presencia en La Habana y en 3 provincias del país, la nueva plataforma permite realizar compras para usted o un tercero denominado beneficiario. Es un proyecto que consiste en replicar, de cara al comercio minorista nacional, el esquema de tiendas virtuales disponible en la plataforma existente al exterior. Disponible en el sitio de descarga Apecalis es la aplicación desarrollada a código abierto Cuba Weather, diseñada para Android, que permite la consulta del estado del tiempo para el país a través del bono de 300 megabytes nacionales. Sus desarrolladores elaboran un proyecto alrededor de la APK con meteorólogos, comunicadores, usuarios e informáticos para mejorar la aplicación y disponerla para todas las plataformas. Antes de la pausa hablábamos sobre el despliegue de la 4ª generación móvil en nuestro país, que ha estado marcado por un gran proceso inversionista dividido en varias etapas. Usted, ingeniero, nos hablaba sobre el proceso de planificación y planeamiento. Me gustaría entonces referirnos a las etapas de desarrollo e inversión. Estas son las etapas que el pueblo ve, porque es las etapas donde los especialistas se mueven físicamente en el terreno. Es la etapa justamente el desarrollo y la inversión. Son las etapas donde, cuando ya se tienen los recursos,
en nuestros almacenes, cuando ya se tiene definido dónde se van a poner, cuando ya se han logrado teóricamente todo lo que queremos, se empieza a ejecutar. Se empieza a ejecutar una obra civil, se empieza a levantar las torres, se empiezan a hacer los montajes físicos, donde hay muchas personas que trabajan muy duro en condiciones de riesgo, porque son torreros que tienen que subirse, tienen que ajustar las antenas a estos parámetros de azimut y til que le dimos nosotros desde el planeamiento. Hay muchas personas trabajando en función de esto. De hecho, cuando tú terminas la inversión y logras hacer las conexiones y hacer las pruebas, a lo que le llamamos nosotros las pruebas de aceptación, que es poner al aire la radiobase, hacer las pruebas y decir aquí tenemos el nivel de señal que pensamos o aquí no lo tenemos y vamos a ajustarlo, tú ves terminado la obra. Por tanto, los inversionistas son personas que también están muy satisfechas con su trabajo porque ven el final de la obra y ven las caras satisfechas de las personas disfrutando del servicio. Ingeniero, hemos estado conociendo sobre el trabajo que se ha realizado en ETEXA para poder desarrollar la 4G en nuestro país. Pero como usuario, ¿tengo que tener un teléfono de altas prestaciones para poder disfrutar de este servicio? Para nada, Leiber. Eso es una creencia que hay en la sociedad. Todo el mundo piensa que si tiene un teléfono de altas prestaciones, que le haya costado mucho dinero, es un teléfono mejor y va a tener mejor señal. Lo que se necesita para tener 4G en Cuba es tener un teléfono que tenga compatibilidad con la banda de 1800 y cambiar la SIM en la oficina comercial. No necesitas más que eso. Ingeniero, le agradezco por la información brindada, también por la forma tan amena que ha sabido explicar al público de Conexión Cuba. Le agradecemos nosotros a Conexión Cuba por darnos la posibilidad de explicarle esto al público, porque no siempre tenemos una posibilidad tan cómoda para dialogar de estos temas. De todas formas, reitero la invitación para que regrese con nosotros para hablar de los otros dos procesos que cierran el ciclo de vida tecnológico, o sea, el proceso de operación y el proceso de optimización. Y aquí estaremos regresando. Muchas gracias para usted y también para el equipo de comunicación institucional de ETEXA por siempre abrirnos las puertas de este hermoso lugar. Ahora es tiempo de regresar la señal hasta el estudio. Allí están mis colegas. Devuelvo la señal hasta ustedes. Sí, gracias a ti, Leiber, por tanta investigación. Pudiera pensarse, Ariana, que es muy sencillo el montaje de una radiobase 4G, ¿no crees? Sin dudas es un proceso inversionista muy complejo. Sintonicemos en próximas emisiones, como bien explicó el ingeniero Eliezer Zamada, en una segunda parte del proceso inversionista de la 4G en Cuba. Por hoy cerramos el tráfico de información. Es todo en nuestra conexión. ¿Acaso no lo ves? Tenemos que ahorrar. Enciende solo las luces necesarias. Ahorra ahora, por tu barrio, por Cuba.